Hola, hola, buenas tardes con todos. Me da un gusto estar aquí en la universidad. Y bueno, quiero compartirles algo, a ver si en este contexto de la cosmovisión, hablamos algo de tecnología. La pregunta es, ¿quién usa tecnología aquí? No quiero ver. A veces tenemos hasta exceso de tecnología, ¿verdad? Entonces, yo quisiera mostrarles un poquito respecto a qué estamos viviendo, ¿no es cierto? El ser humano, sobre todo, lo que le interesa es trabajar. Y para eso quiere mover las cosas y hacer las cosas más rápido, correcto. Y en ese sentido, siempre usa algo en que ayudarse. Y primero el hombre para trabajar usó sus manos y de esa forma logró sus objetivos. Pero como todo en esta vida, a veces lo manual cuesta trabajo, se comenzó a tratar de ver cómo ahorrar energía, cómo hacer que su fuerza se multiplique. Y eso es lo que dio lugar a la primera revolución industrial, que en este caso aparece donde el hombre usa un elemento importante que es el vapor. Y en base al vapor se hace una revolución donde se mueven las cosas más rápidas y el símbolo del vapor es la locomotora. Y sirve la locomotora precisamente para ver que ese movimiento movía la economía, movía las relaciones humanas y todo lo que nosotros a nuestro alrededor vemos. Pasa más o menos un siglo y de alguna forma la siguiente fuerza es la electricidad. Y el invento de la electricidad logra lo que al hombre le potencia en muchos aspectos. Le permite aumentar más horas, le permite mover más máquinas, le permite que con la luz se produzca la producción en masa. Pasan otro siglo más o menos, para 1969 se produce una revolución tan fuerte por el invento de los chips. O sea, se siente más fuerte en ese año. ¿Qué había pasado en años anteriores? Se había inventado el transistor. Y el transistor, el hombre ya había logrado dominar las fuerzas, pero le interesaba ahora que el control se pueda hacer de mucho mejor manera. El control de aparatos, el control de todo lo que vemos. Y ese control, de alguna manera, lo hizo en base a unos y ceros. Y estos unos y ceros, de alguna forma, lo que lograron es que el hombre amplifique sus capacidades. Y esto sirvió para modificar muchas de las cosas que hoy vemos hasta el día de hoy. Pero no nos podíamos quedar en esa tercera revolución industrial, sino que aparecería la cuarta. ¿Y saben qué? Ustedes son de esa generación que están viviendo algunos vivimos 2 generaciones de revolución, porque estas revoluciones han sido muy rápido, pero ustedes se dice, ya voy a explicar un poquito más, que estamos ya en esa cuarta revolución industrial que tiene que ver fundamentalmente con la capacidad del hombre para manejar todo lo que hace con tecnologías exponenciales y sobre todo algoritmos. Es decir, el hombre quiere crear su símil, ¿ok? Y en ese sentido, en cada una de estas revoluciones que nos encontramos fundamentalmente, tomamos atención a que la capacidad de procesamiento es lo que de alguna manera está embebida en esto. Y esa capacidad de procesamiento, el hombre ha usado artificios muy interesantes para que esa capacidad de procesamiento se emulen. Primero con tarjetas, luego con unos relés. Recuerden que todo estaba en crear una similitud a los unos y ceros, y después de eso aparecieron los bulbos que también similizaban unos y ceros, y cada vez la capacidad que ustedes están viendo aumentaba esa capacidad de procesamiento y se desdoblaba. En el 69 prácticamente ya estábamos teniendo una capacidad de que el pensamiento o el procesamiento era inversamente proporcional al costo, es decir, ya comenzaba a disminuir y cada vez aumentaba. ¿Qué consecuencia tiene esto? La consecuencia de esto es que los elementos que ahora tenemos, allá en los años 60, 70, la computación comienza en los 40, y ustedes hay una película que se llama Código Enigma. Ese es realmente el origen del primer gran computador. Y miren los tamaños de los aparatos que teníamos. Eran muy grandes. Y con esta capacidad del hombre de los circuitos electrónicos, tenemos cosas, si ustedes sacan su teléfono, a alguien se le ha ocurrido abrirle, y es algo pequeñito realmente, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿qué es lo que pasa cada rato? Les invito a que vean este video
qué es lo que ha pasado en el contexto de la evolución desde los 80 hasta hasta el 14 por ahí, en donde esta tercera revolución ha ocasionado que todo se digitalice, todo se democratice, todo sea disruptivo, de alguna manera. Ustedes, muchos de aquí, porque pienso que la gran mayoría de acá son muy jóvenes, no han de haber visto esto, pero de verdad que existía todo a mano. Se recortaba, se hacía todo lo que es, y al final todo lo que están viendo ahí se ha digitalizado. Pregúntele a su papá y a su abuelito cómo era su escritorio, y hoy, digamos, solo necesitamos apenas un teléfono, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado. Y cada minuto que pasa con esta tercera revolución de la informática, tuvo digamos, estamos en esa mitad donde aparece lo que pasa cada minuto, y adicionalmente estamos en la cuarta revolución, estamos justo en el momento donde cambia de una revolución a otra. Y solo para ver una cosa, Netflix en un año pasó de 70,000 horas vistas a 266,000 horas. Buenasas las series. Pero eso es porque tenemos esa capacidad para hacer las cosas. ¿Qué hemos visto también? Por ejemplo, otro ejemplo, las fotos. Han pasado de 46,000 fotos por minuto a casi 174,000 fotos por minuto. ¿Qué pintas de nosotros, no? El selfie. Y si toman en cuenta otras cosas por acá, la mensajería, por ejemplo, la mensajería de Facebook, de 15,000 a 25,000. Y no tengo datos en estas láminas de WhatsApp, pero todo el WhatsApp es todavía mucho peor, el incremento de todo. Y hay nuevos actores como por ejemplo, ustedes, bueno, no han de saber qué es Tinder, ¿no? Pero miren el crecimiento de matches. Si se ríen, yo no sé. Pero bueno, también aparecen nuevos actores, el manejo de voz. El Amazon Echo, los Amazon, ¿cuántas nuevas aplicaciones han comenzado a aparecer? 67 por minuto, es decir, órdenes, ¿no? ¿Y alguien conoce Twitch? Claro, ustedes son gamers. Eso de alguna manera también son nuevas influencias de 936,000 y pico por minuto. Eso que ustedes ven está sucediendo ahora. Y eso cuando aparece esta revista, el Economist, y aparece todo lo que se llama este dibujo, y dicen la tercera revolución industrial, cuando en realidad sí cuentan 1, 2, 3, 4, en realidad luego le conocen como revolución 4.0, se manifiesta cómo la capacidad del hombre tiene nuevamente para ahorrar energía y para crear cosas a partir de la informática y usando tecnologías. Hace alusión a la impresión 3D. Y ahí comienza esta revolución que básicamente es una convergencia de los dos mundos, de los mundos físicos, biológicos y digitales. Si no, fíjense en su cuerpo, ya el teléfono es parte de uno, ya hay implantes, ya hay cosas, en fin. Esto está transformando este momento la humanidad. Y yo siempre digo, en pocas palabras, ¿qué es la cuarta revolución industrial? La intersección entre el mundo offline y el mundo online. Y bueno, con esta cuarta revolución aparecen tecnologías potentes, tecnologías que son exponenciales, que dan lugar a economías exponenciales, que dan lugar a economías colaborativas, que dan lugar a economías naranjas, en fin. Y aparece, por ejemplo, las comunicaciones en los teléfonos 5G o lo que llamamos el Internet de alta velocidad. ¿Qué más aparece? El Internet de las cosas y de las nanocosas, es decir, todo el mundo ahora está rodeado de sensores. Ustedes no se dan cuenta, pero tienen sensores. Su propio teléfono está sensando por dónde te mueves, por dónde te va, etc. Hoy en día lo que más vale en las empresas no es los activos, es los datos. Es el tema de la información de los datos, la Big Data. Y tenemos la revolución de los materiales. Hoy se puede imprimir todo, incluyendo órganos con compuestos especiales. Y hay un material muy interesante que tengo la experiencia de tener una iniciativa, el grafeno. Entonces el grafeno es aquello que nos vemos en las películas, que las ventanas se doblan, son más duros que el acero, el Iron Man y todo eso que vemos.
Básicamente eso es la consecuencia del grafeno, más fuerte que el acero, más conductor, los chips ya dejan de ser de silicio y aparecen en el grafeno. Es un compuesto que permite sensar más rápidamente cosas y con cosas chiquitas. En fin, la inteligencia artificial, ni qué decir. Ustedes tienen componentes en sus teléfonos, si usan iPhone, Siri, si usan otro, lo que sea, y es una formita de inteligencia artificial solo para lenguaje natural, porque hay muchas cosas más en este tema. La biotecnología del ADN. ¿Quieres tener ojos verdes, que tu hijo tenga ojos verdes? Podemos hacer algo, ¿no? Si el papá es bien feo, no. En ese sentido, la robótica también. Hay muchas empresas como Boston Robotics que cada vez los videos que suben y que manejan son realmente impresionantes de cómo la capacidad del robot ya es prácticamente humana para cargar, para manipular, en fin. Los vuelos espaciales. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué van la gente al espacio? Para que le digan, ves, qué buen tipo lo logró. No. Porque arriba hay fácilmente materiales, hay oro, hay titanio, hay formas de poder vivir. ¿Sí? También en caso de una emergencia de nuestro planeta sufra algo malo. Autos autónomos y eléctricos. Ya es una realidad, en Quito ya hay algunos. Autos autónomos en Quito con los taxistas y todo eso, no sé. Pero de que algún rato tendremos. Drones para todo tipo de cosas. El blockchain. ¿Alguien ha escuchado del blockchain? Sí, unos poquitos. Bueno, ya luego les explico qué es. Básicamente, en esencia, esto va a cambiar muchas relaciones de interacción del intercambio del valor. Es una tecnología para que una red valide transacciones, en resumen. Y lo que más se conoce de esto es sus aplicaciones, como por ejemplo el Bitcoin y las criptomonedas, así como aplicaciones que hay en este contexto que ya vamos a ver al final qué es lo que está afectando y todo. Fundamentalmente esto está generando cambios en la economía, cambios en las formas de trabajo, porque el blockchain, en una manera, en puras palabras, es el sistema operativo de la verdad o el sistema operativo de la confianza. ¿Sí? Y energía renovable. Tantas formas del hombre está tratando de replantearse su consumo de su matriz energética y se están creando nuevos elementos. Y ahí entra también el grafeno. Yo le digo Computer Vision, en donde ya todo, la realidad y la no realidad comienzan a ser irrelevantes desde el punto de vista de las aplicaciones que se tienen. Y yo les puedo decir tantas otras tecnologías que se vienen y que según hay computadores cuánticos, hay biochips, bueno, ahí pueden ustedes ver la cantidad de tecnologías que están en la curva de innovación, en las expectativas, y este gráfico que ven saca cada año Gartner para ver cuáles son las tendencias sobre las cuales la tecnología está. Y la pregunta mayor de todas, ¿sí? Es ¿cómo está afectando esto la tecnología? ¿Cuál es la cosmovisión de la tecnología? ¿Es un amigo? ¿Es un enemigo? ¿Nos va a quitar cosas? ¿Nos va a agregar cosas? Ese es el gran cuestionamiento que tenemos que ver. Y en ese sentido, hay muchas afectaciones. La primera de ellas es la economía. En la economía, fundamentalmente, hay muchas disrupciones en cuanto a estas tecnologías entran y cambian las matrices económicas. Por ejemplo, el caso del blockchain. Tenemos la capacidad de intercambiar valores a través de esta red que funciona en donde siempre hay un intermediario en toda relación de cambio de valor. Yo te vendo algo, tú me das algo. Pero ¿qué en realidad le haces? Le haces un pago con un billete. ¿Quién respalda el billete? Un banco central. O por ejemplo, no, te voy a pagar con cheque. ¿Quién respalda el cheque? El banco. O por ejemplo, voy a comprarte la casa. ¿Cómo sabes que la propiedad es real o no? Le intercambias de propiedad y le das a uno o a otro. Siempre hay alguien intermediario que va guardando el registro de tengo tanto, debo tanto, tengo tanto, debo tanto, etc. Ese registro lo mantiene una entidad centralizada. Pero a alguien se le ocurrió con un seudónimo, Satoshi Nakamoto dijo, bueno,
Esto no está bien. Inventó un protocolo que se llamó Bitcoin. Y el protocolo dice que en una red todos pueden tener el registro del intercambio. ¿Y qué significa el registro del intercambio? Que cada uno de ustedes tendría el mismo registro. Por lo tanto, no hay necesidad del intermediario. ¿Creen que eso puede cambiar las condiciones económicas? Definitivamente sí. Y la muestra es que el Bitcoin no ha muerto y está justamente como un elemento de creación de valor y se está intercambiando. ¿En qué está basado el Bitcoin? En nada. No hay nada. Abran un billete ahorita de ustedes, los que tengan en su mano, y vean lo que dice su billete de $1. Y si no tienen un billete de $1, de 5. Si no tienen plata, véanle al de al lado. Pero véanlo, dice nota de la Reserva Federal. ¿Sí? Nota. O sea, ni siquiera es valor. Y al reverso dice, ¿en qué está basado? Nosotros confiamos en Dios. En otras palabras, está basado en la fe. Porque no está basado en el oro, no está basado en nada. Lo mismo operó el Bitcoin. Y la economía de este sentido comienza a generar una serie de elementos en donde, bueno, ya como ya salió el Bitcoin y todos quieren hacer su moneda, entonces ahora las monedas se respaldan en algo. Por ejemplo, si se produce grafeno, la producción del grafeno se puede convertir en una moneda porque hay una paridad sobre algo. También hay los elementos relacionados con los intercambios de algo. Entonces, tú le das algo y recibes algo y en vez de entregarle una moneda o un papel o un pagaré, le entregas un token. Y comienza el tema de la tokenización de los activos. Esas cosas hacen que también haya nuevas relaciones de negocio en cuanto a intercambio de valor. Por ejemplo, ya los fideicomisos no tendrían razón de ser, la intermediación de las bolsas de valores tampoco. Pero como los que están intermediarios se dan cuenta de esto, pues ellos dicen, si no puedes con ellos, pues simplemente únetelos. Y comienzan a usar las tecnologías, los bancos, las empresas de gobierno, todo lo que intermedia para lograr este tema. Y ese es el tema de las afectaciones principalmente de esto en la economía, a más de otras que por tiempo pues pasaré. La educación. Como ya estuvo aquí Santiago, la educación es libertad, pero afecta también muchas de las cosas de la educación. Como por ejemplo, y estoy totalmente de acuerdo con la libertad, el problema es que el conocimiento se hace obsoleto demasiado rápido. Lo que ustedes aprenden en la universidad en pocos meses es obsoleto. Consecuencia de ello, ¿cuál es lo que pasa en el tema de la educación? La educación tiene que estar acorde con esta capacidad de enseñarnos a aprender. Y en base a skills, soft skills y capacidades para emprender, enseñar ese tipo de cosas para lograr cosas. Por ejemplo, de aquí, ¿quién quiere ser empleado? Nadie. Increíble. En otra charla, uno alzó la mano. Ahora usted nadie. Entonces, ¿qué debemos aprender? Aprender a emprender. Y eso es una connotación que pasa con estas tecnologías. Si estas tecnologías le pones dentro de la educación, la cosa cambia brutalmente, ¿sí? Entonces, esto es otra implicación. Y por supuesto, la aplicación del trabajo. ¿Qué pasa con el trabajo? Muchos se sienten amenazados por los trabajos y hay críticas porque dicen, por ejemplo, se dice que en los próximos años el 90% de los abogados desaparecerán. ¿Quién está estudiando leyes? Mi hijo también, aquí. Ya le dije, pero entonces la pregunta es, ¿y por qué? Bueno, va a haber necesidad de abogados especialistas, así que tienen que ser realmente buenos en un campo. Entonces, en ese sentido, el trabajo se siente afectado, pero también, de acuerdo a un estudio del G20, se dice que estas tecnologías crean 3.2 veces más trabajos que actual. Y si no, hagamos un ejemplo sencillo para que lo entendamos, qué pasó con la segunda revolución. Ustedes se dan cuenta, de alguna manera, que en 1893 se inventó el auto en Alemania. Y hay una foto en el internet en donde dice, esta es la avenida Pensilvania, y en la avenida Pensilvania de Nueva York había todo lleno de caballos en los 1900 y solo había un auto.
13 años más tarde, había solo un caballo y el resto era autos. Así es como se aumentan este tipo de cosas y este tipo de la situación. Entonces, la pregunta es, ¿y los trabajos de esa pobre gente que estuvo ahí? Pues miren, había parafreneros, había gente que alimentaba heno, había un montón de ese tipo de personas. La pregunta que yo les hago es, ¿qué pasa después de que aparece el auto? Se pudieron crear nuevos empleos, como por ejemplo, ¿qué? Reparadores de autos, mecánicos, repuestos, etcétera, etcétera. Conclusión, se crean oportunidades. No las dejen de ver. Obviamente, en otra forma y en otro contexto, tienen que entender que eso hay que estudiar distinto para lograr entender y capacitarse de eso. Se dice que ustedes, como los millennials que hay acá, ustedes cambiarán de trabajo 7 veces. ¿Sí? 7 veces, de los cuales 5 son trabajos que aún no existen. Entonces pueden dar la afectación. Ustedes están estudiando para algo o para emprender algo que aún a lo mejor no existe. Y si inventan algo que no existe, va a ser una startup exitosa y va a ser algo interesante que puede ser de crecimiento exponencial. Finalmente, el marco regulatorio no alcanzará a cooperar tan rápido como van estas tecnologías. Y lo social ni les digo. La democracia será más democracia. El hombre tendrá más capacidades para criticar, pero también los gobiernos tendrán más capacidades para controlar. Controlar como lo hacen ya en China, donde por tu cara saben que estás aquí, que has hecho y tal. Entonces, son tantas cosas que podría quedarme aquí toda la tarde, pero yo les quiero agradecer. Y bueno, ahí está el Twitter, en caso que tengan preguntas. Muchísimas gracias.